Y hoy, día de cortes. ¿Cómo andan todos? Bienvenidos a un episodio más de estas aventuras de locuras, de modificaciones de vehículos y de preparaciones. Y continúo por la Ford, por la F-150, que tengo que avanzar. Quiero avanzar bastante para poder terminar principalmente todo lo que es la parte del frente. Y para ello lo primero que tengo que hacer es terminar de fijar los radiadores, que es lo que había hecho lugar en la última vez que trabajé por la camioneta, que corté toda la parte del frente para poder mover los radiadores y poder dejarlos en la posición ideal para tener lugar tanto para el ProCharger aquí, para que pueda tener el filtro de aire y que tenga suficiente espacio para poder colocar los ventiladores y todo lo que necesite. Ahora entonces, para el intercooler, como mencioné en el capítulo anterior, quiero mejorar la toma de aire que va a ser para el intercooler. Si bien la parrilla es muy grande, quiero también agrandar esta parte del paragolpe. Y para poder mejorar eso y que quede lo mejor posible, es lo que voy a colocar este accesorio de la F250, que lo que hace es darle mayor cantidad de aire a los radiadores. Es bastante, la abertura bastante grande, y eso me da la posibilidad de el intercooler bajarlo todo lo que pueda para aprovechar este aire que va a tener aquí, y luego la parrilla quedaría para el resto del intercooler y también los otros radiadores, para no tener problema básicamente. ¿Cómo voy a hacer eso? Lo que quiero hacer es marcar aquí lo mejor posible para poder hacer el corte, y luego, utilizando mis herramientas favoritas, lo hago. Entonces lo que voy a hacer es marcar dónde tiene las perforaciones, y obviamente voy a tener que cortar mucho más grande de lo que va a ser mi marca, que mis marcas van a ser con el tamaño aquí del interior de esto. Entonces yo sé que tengo que cortar aproximadamente unos 10 milímetros más para afuera, para todos los lados. Estoy pensando también incluso hacer un corte ya directo desde un extremo hasta el otro, como para hacer un corte completo, pero así también pensé en dejar estos pedazos, que serían esas partes, como para que quede, para no debilitar demasiado el paragolpe. Así que voy a intentar hacer eso primero. Voy a intentar hacer un corte rectangular a cada lado, las partes más grandes, y luego veo cómo hago el pequeño, que es el que me va a complicar un poco para poder hacer este corte más que nada. Entonces, para hacer el corte mejor, decidí marcarlo con cinta donde tengo que hacer todos los cortes. Lo que tengo que hacer es cortar por fuera de la cinta, sacar básicamente la cinta por completo, y luego veré cómo hago para los encastres que son a presión originalmente, que esto no lo voy a poder hacer. Probablemente voy a poner alguna especie de tornillo o algo, o simplemente pegado de alguna forma. Así que ahora a cortar. Y tras unos cuantos cortes puedo empezar a sacar los pedazos. Este no está cortado, este falta un poquitito. Aquí esta esquina sí no la pude cortar mucho porque empecé a tocar la goma y no me gustó mucho, pero aquí debajo, aquí esta esquina y esta esquina voy a darle un retoque. Ahora voy a buscar una lima, voy a limar todo esto manualmente nada más, y voy a limpiar todo aquí abajo para poder seguir trabajando. Y una vez todo limpio, ya puedo presentar entonces mi toma de aire, que si bien ya encaja aquí, tengo el problema de que no está entrando todo, porque originalmente estos pinches de plástico tienen estas guías donde entran. Este uno podría parecer que podría encajar aquí, pero lastimosamente no, ni siquiera este. Debería estar un poco más arriba. Entonces lo que voy a hacer, para hacerlo simple, ya que no tengo forma fácil de hacer estas perforaciones, que si no tendría que comprar el paragolpe que ya tiene el corte, por eso me parece mucho gasto de dinero solamente por esto. Voy a simplemente cortar esto, todos los soportes que tiene originalmente, y esto voy a colocarlo de una manera definitiva, digamos, y va a ir pegado. Voy a colocarlo con silicona por dentro y va a quedar bastante bien. Ahora entonces que ya tengo la toma de aire para el intercooler, es cuestión de colocar el intercooler, pero primero voy a fijar ya definitivamente el radiador
de agua y el radiador de aire. El radiador de agua debajo está apoyado en su posición original, entonces ahí está todo bien. Y aquí arriba, puse aquí la luz para que puedan verlo. Aquí es uno de los tornillos originales que sujeta al radiador, que básicamente tendría que hacer una pequeña perforación aquí para poder atornillarlo y ya. Esta chapa simplemente está mal doblada, porque recuerden que la doblé así nada más. Entonces aquí está más o menos bien apoyado. Entonces aquí al presionarlo ya va a quedar el radiador aquí y la misma cosa al otro lado. Entonces es simplemente cuestión de hacer dos perforaciones, colocar dos tornillos y el radiador de agua ya queda fijo en su lugar. Y luego voy a ver cómo hago con el radiador del aire acondicionado. Yo estoy aquí avanzando bastante y no les estoy mostrando. Miren. Entonces, lo que hice fue marcar cuál es la altura a la que quiero tener el radiador, que básicamente es aquí. Entonces el intercooler empieza aquí y más o menos va a terminar a esta altura. Lo que voy a hacer es, hice aquí un agujero como para hacer un soporte que baje, que venga así para el frente a la altura que quiero. Y luego ese soporte lo voy a atornillar aquí por este agujero que ya tiene el paragolpe. Entonces va a ser un hierro que va a ser así hasta el fondo y sube a esa parte. Entonces creo yo eso va a sujetar bastante bien al intercooler, por lo menos la parte de abajo, y luego voy a hacer un soporte para que quede colgado de la parte de arriba también. Para eso el soporte de abajo voy a hacerlo con esta manchuela, es de acero, que va a ser lo suficiente duro como para que aguante el peso del intercooler. Y como les dije, de todas maneras va a estar también colgado en la parte de arriba, va a estar sujeto por los tubos, entonces va a ser más que suficiente para eso. Voy a entonces darle unas cuantas curvas a esto, como para darle la forma que quiero, y les muestro cómo queda. Tras un poco de trabajo entonces tengo el soporte de este lado, aún no coloqué el tornillo aquí abajo. Voy a colocar primero el intercooler, ambos lados ya en su lugar, ya en la altura correspondiente a la que quería colocar, así que creo yo que va a quedar bastante bien. Y una vez colocado el intercooler ahí, veré cómo hago la parte de arriba. Y ahora ya por fin el intercooler en su lugar, y esto una vez que lo coloque más o menos quedará en esa posición, y tengo aire directo al intercooler en todos lados, así que quedó perfecto. Y el intercooler también va a recibir aire por aquí y por esta parte de la parrilla, y la parte superior queda directo para poder enfriar el aire acondicionado y el radiador de agua, así que tengo suficiente aire para todo aquí, así que lindo. Ahora voy a continuar con la parte de la presurización. Giré el ProCharger que está ahí detrás y ahora tengo alineado el intercooler con la salida del supercargador ahí detrás. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer espacio aquí entre el radiador y esta parte como para poder pasar un caño de 3 pulgadas. La mejor manera que creo que voy a hacerlo, voy a intentar hacerlo con esta mecha copa, que va a ser perforarlo de esta forma más o menos. No es fácil porque no tengo el centro, pero voy a hacerlo despacio y voy a tomarme el tiempo de poder hacerlo. Y la misma cosa voy a hacer de este lado para poder pasar el caño del intercooler por aquí, y este lado ya sube directo aquí para la admisión, entonces quedará bastante corto toda la presurización. Así que empiezo por este lado y vemos cómo queda. Al final utilicé varias otras herramientas como para dar espacio ahí, y ya tengo un lado del intercooler el espacio para pasar el tubo, y eso va aquí al supercharger. Ahora entonces voy a cortar el otro lado. Entonces ahora que ya corté todo, que ya tengo el espacio para ambos lados para los caños del intercooler, le di una pequeña mano de pintura de aerosol negro, ya que esa parte queda todo cubierto. Y lo que voy a hacer ahora es, quiero recuperar un poco el radiador del aire acondicionado. El radiador del aire acondicionado que obviamente está en buen estado, digamos, funciona bien, pero tiene ligeros detalles cosméticos que quiero solucionarlo. Para solucionarlo eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Con esta pequeña hoja para cortar,
quiero ir limpiando estos canales que, como ven, está muy sucio, tiene como arena, no sé qué será exactamente. Sí, tal vez es muy agresivo, esto puede ser como algo un poco más suave, pero con esto quiero ir limpiando todo esto y quiero ir dejándolo un poco más limpio y un poco alineado todas las líneas, como para darle una pequeña mano de pintura por lo menos aquí a los lados. No quiero tanto darle una mano aquí porque sé que la pintura aísla el poder enfriar, pero por lo menos dejar un poco mejor estos laterales, que son los que se ven, para luego instalarlo ya definitivamente. Mientras estoy rearmando todo ya con el radiador del aire acondicionado ya un poco pintado, queda una apariencia levemente mejor, creo yo. Saqué la carcasa del compresor del supercargador. Es el compresor, es la rueda compresora más grande que tuve en mi vida. Esto es muy grande, como pueden ver. Bueno, saqué la carcasa porque estoy colocando una muy leve capa de silicona aquí en la esquina, que es donde sella aquí, ya que esto originalmente no lleva ningún O-ring. Si bien es 100% mecanizado, es perfecto, es normal que tenga una pequeña pérdida de presión por aquí. Entonces yo estoy acostumbrado a siempre sacar el compresor, incluso de todos los turbos, y colocarle una leve capa de silicona, simplemente para asegurarme de que no pierda absolutamente nada de aire por esa parte. Ya puesto de nuevo el caracol, ya me pone bastante feliz, como pueden ver. La salida del intercooler con el supercharger ya está perfectamente alineado. Solamente luego, más adelante, probablemente esta silicona voy a cortarla un poco. No me gusta que sea muy largo. Aquella que está ahí es una usada que tenía. Tengo también que cortar otra nueva que me están llegando también ahora. Pero por lo menos este lado está terminado. Ahora empiezo con el lado más complicado, ya que este lado aquí sería nada más un pedazo de tubo recto de aluminio para unir esos dos. Pero este lado sí voy a colocar aquí también un codo de 90 grados, al igual que el de este lado. Y de aquí voy a colocar ahora el radiador con el electroventilador para ver cuánto espacio tengo para hacer la curva que viene a este lado. Entonces sería una curva de 90 grados de aluminio aquí, otra para aquí, y ya entra directamente en este lado. También mi idea en un comienzo era colocar la válvula de alivio de este lado, la blow off, pero no voy a poder hacerlo ya que no tengo espacio. Voy a tener que hacerlo de este lado en algún lugar. Pero aquí también va el soporte de batería. Tengo que prever todos esos detalles antes de quedarme sin espacio. Voy a colocar todas las piezas que tengo entonces y vamos a ver cómo voy haciendo este lado. Mientras espero que me lleguen los tubos de aluminio para terminar este lado de la presurización, decidí comenzar con la parte del filtro de aire. Para la parte del filtro de aire compré esta U de 4 pulgadas, que es técnicamente el tamaño de la entrada de ese tubo que tengo ahí que va al supercargador. Entonces, tengo nada más el siguiente pensamiento de que el mayor filtro de aire que puedo comprar de 4 pulgadas, si bien hay espacio de sobra aquí, me parece levemente pequeño como para generar más de 1000 caballos que pase y que tenga una capacidad de filtrado. Entonces quiero colocar dos filtros. Quiero colocar un filtro al lado del otro. Para eso tengo que fabricar un tubo de admisión que va a ser, quiero cortar esta U aquí por la mitad donde ya lo marqué. Quiero colocar uno aquí con la abrazadera más o menos a esa altura. Y luego quiero, déjenme ver si que puedo dejarlo eso así. Y luego va a quedar una U para este filtro. Este otro pedazo quiero continuarlo aquí y que me quede un segundo tubo para el segundo filtro de aire, para colocar dos filtros de aire aquí, uno al lado del otro. Me gustó esa idea para hacer algo extraño, ¿por qué no? Así que vamos a ver cómo queda. Y en el peor de los casos puedo nada más colocar un codo así con un filtro aquí y ya queda perfecto. Entonces, al cortar este tubo a la mitad, un tubo quedaría, voy a alinear aquí con el borde de la chapa, hice una marca donde va la boca de este filtro y la separación que quedaría al otro filtro.
Y ya hice la marca en el tubo de dónde más o menos tendría que quedar, como para que este tubo encaje en este y que tenga aún la separación aquí en el medio como para ambos filtros. Voy a hacer un corte, voy a ir cortando esto de a poco para no cortar demasiado, porque siempre puedo cortar de vuelta. Agregar material es un poco difícil. Primer corte entonces, corté bien arriba, fuera de la línea, digamos, como para poder seguir gastando. Y ya veo que tengo que por lo menos gastar unos 10 milímetros más para que esta pieza vaya más para ahí. Bueno, intento número 1 no funcionó. La idea fue muy buena, pero la ejecución fue malísima. ¿Qué fue lo que pasó? Corté tanto el primer tubo que tengo un espacio demasiado grande aquí, el cual no lo puedo rellenar con soldadura. Voy a necesitar otro codo o otro 90 grados de 4 pulgadas como para intentarlo nuevamente. Pero lo que quiero hacer es, voy a tomarme un poco de paciencia, voy a analizar un poco, probablemente la gente que trabaja con tubos va a saberlo. Este corte debería haber sido tal vez de esta manera, así, como para que toque completamente este tubo. Tengo todavía mi plan A, o sea mi plan B en todo caso, que sería un solo filtro. Pero voy a ver si es que consigo otro codo de 4 pulgadas de aluminio y voy a cortarlo nuevamente para intentar hacer de nuevo esta pieza. Bueno, detalles problemas o errores de principiantes lastimosamente, así que vamos a seguir con esto y mientras voy a continuar haciendo otras cosas más en la F-150.